Bueno, María Jimena, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Quiero agradecerles esta invitación a Parque Explora, agradecer esta oportunidad que tenemos de presentar el libro de Alfredo, que para nosotros ha sido un descubrimiento maravilloso. En Fundación Telefónica creemos en la educación como la única herramienta que realmente nos va a permitir generar equidad en nuestros países. Y hemos descubierto en este viaje de Alfredo una cosa maravillosa, y es que tendemos a creer que la innovación y la creatividad están en unos laboratorios en Silicon Valley o en Finlandia o en Corea. Y el gran descubrimiento y la gran maravilla es que esas innovaciones están en cada uno de nuestros países, en las instituciones educativas que nosotros mismos tenemos, y por eso nosotros nos hemos atrevido a viajar con Alfredo. Hemos querido compartir con Alfredo este viaje que él hizo alrededor del mundo buscando innovaciones educativas y descubrirlas de la mano de Alfredo y poder compartir esos pequeños cambios que se pueden ir introduciendo en las aulas de clase para poder llegar a la escuela del siglo XXI. Entonces, yo los quiero dejar con Alfredo, que es una persona maravillosa y que se ha atrevido a hacer este viaje y se ha atrevido a compilar, digamos, todas estas experiencias maravillosas para que para nosotros hablar de innovación sea más sencillo y pueda llegar a ser más práctico. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. Les cuento entonces y les recuerdo que estamos en la charla El tedio combustible, laboratorios de inconformes crearon la escuela del siglo XXI, y nos acompaña entonces Alfredo Hernando de España. Quería aprovechar la oportunidad entonces para contarles un poco sobre él. Me gusta escribir cuando escribo como me gusta, dice. La innovación en el aula es poco común, pero no para Alfredo, quien considera que el mundo se transforma desde cada escuela con el descubrimiento de nuevas formas y espacios de aprendizaje, como lo muestra en su proyecto Escuela 21. Alfredo es psicólogo, ha publicado en diferentes medios sobre pedagogía y ha sido redactor jefe de la revista Educadores. Su libro Viaje a la escuela del siglo XXI, con más de 100.000 descargas registradas en menos de un mes, nace con la esperanza de crear un nuevo modelo de escuela y es el resultado de aquellos viajes en los que Alfredo descubre los colegios más innovadores del mundo. El recuerdo más vivo que tiene de su escuela es un patio verde y soleado, un recuerdo idealizado, dice, pues Alfredo es de una región lluviosa de la provincia de Burgos. Bueno, bienvenido a Medellín, bienvenido al Parque Explora y que disfrutes entonces la conversación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que para saber que hemos llegado todos, me gustaría pedir un aplauso para el presentador y para María Jimena de Fundación Telefónica, para saber que estamos todos en la sala. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por tus palabras, Jimena, y a Fundación Telefónica y a todo el equipo que nos ha estado acompañando, y al equipo de Parque Explora y a todo el equipo que nos ha estado acompañando, a todo este equipo de chicas que me ha estado acompañando durante todo este día, que iba yo bien rodeado mientras todos los hombres me iban mirando porque iba yo solo con todas ellas. Así que muchas gracias a todas. Bueno, hace cosa como de 4 años estuve viajando mucho, estuve aquí también en Colombia, visitando escuelas que estaban haciendo las cosas de una manera distinta, que estaban haciendo las cosas con muy buenos resultados, y aquel viaje pues dio lugar al viaje de Escuela 21, y la publicación y lo que tenemos delante esta tarde, durante esta hora, es ese viaje de transformación que han vivido estas escuelas y que podéis vivir vosotros con esta publicación. Así que sin pasaporte y sin moveros del sitio en el que estáis, sí que me gustaría, desde casa, de los que están siguiendo en el streaming y todos los que estamos aquí, vamos a viajar el mundo de una manera distinta, de una manera que quizás no hemos hecho antes. No vamos a ir a turistear ni vamos a ir a hoteles, sino que vamos a ver el mundo a través de las escuelas. Escuelas que están haciendo las cosas muy bien, y escuelas que están haciendo las cosas tan bien y tan distintas que casi no las podemos llamar escuelas,
porque lo que tenemos en la cabeza, que es una escuela, ha cambiado en estas instituciones y por lo tanto son otra cosa completamente diferente. A mí me vais a disculpar porque yo no tengo vuestro acento. Esto significa que yo no hablo bonito. Yo hablo castellano de España, por lo tanto hablo seco, cortante, feo, directo, no tengo ningún acento de Bogotá, de Medellín ni de Chile, entonces hago lo que puedo con mi voz. Entonces, así, con esto es como vamos a estar durante estos 40-45 minutos. Yo creo que para dar esta vuelta al mundo viendo escuelas, y luego a partir de ahí podemos tener un turno de preguntas, si queréis, con vuestras inquietudes. Y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, por darme la oportunidad de estar con Parque Explora y por todo este trabajo para seguir en esta gran ola de la transformación educativa que está ocurriendo en muchos lugares del mundo desde muchas instituciones. Bueno, muchas veces los docentes, yo empecé esto como profesor, o sea, yo esto lo hice porque estaba en un aula y cuando estaba en mi aula, entré al aula y el primer día que tú llegas a tu clase, a tu institución educativa, tú te pasas los 50 minutos, 60 minutos hablando para demostrar lo que sabes. Y entonces, a pesar de que has estudiado de que eso no funciona, te das cuenta de que eso es un error cuando no te quieren tus alumnos, no te quieren y tú dices, ¿por qué no me quieren? Si yo hago todo lo que puedo por ellos, pero no. Y estás una hora hablando y nada funciona, ¿no? Y entonces, poco a poco empiezas a hacer las cosas de una manera distinta, empiezas a encontrar a otros que hacen las cosas de otra manera distinta y muchas veces pensamos que lo que está pasando en la educación es algo que las escuelas tienen que cambiar. Pero si es que está cambiando todo en el mundo. La ola de cambio viene de los periódicos, viene de los medios de comunicación, viene de las principales industrias de telecomunicación, viene del mundo de la música, del mundo del cine, cómo está cambiando la forma de generar cultura, la forma de generar conocimiento, qué significa la Wikipedia en contraposición con la edición impresa de la Enciclopedia Británica, qué significa compartir música en Spotify en contraposición con poseer CDs o poseer vinilos. Hay algo que sea ahí, algo que esté en el término medio, y esta gran ola es lo que ha llegado a las escuelas y a la educación. De repente aparecen una serie de fenómenos que, por ejemplo, en todo el continente, en toda Sudamérica, fue muy importante el movimiento de la educación prohibida, ¿no? Del documental, de la película, cómo empieza a fluir un movimiento de gente que dice, no solo estamos haciendo las cosas de otro modo, sino queremos darlo a mostrar, ¿no? En el mundo germano, en el mundo alemán, hay un documental muy similar que se llama Alphabet, también, que trabaja de la misma manera, ¿no? Que escuelas están haciendo las cosas de un modo distinto, porque hay algo que sabemos todos. Y lo que sabemos todos es que no queremos niños zombies, no queremos una escuela del siglo XIX con alumnos del siglo XX para el mundo del siglo XXI, todo esto no lo queremos. Y todo esto lo hablamos muchas veces, ¿no? No queremos un sitio donde los alumnos están pasivos, sentados, donde no pueden experimentar. Y de repente, todo esto que no lo queremos empieza a pasar de otra manera. Pero no tenemos un nombre, ¿no? No tenemos un nombre. Es un fenómeno muy interesante porque aparecen un montón de escuelas en distintos lugares del mundo que ya no sientan a los alumnos en fila y no tenemos cómo llamarlas de alguna manera. Y este es un fenómeno, ya que estamos en la feria del libro y de la literatura, es un fenómeno interesante porque hay muchas palabras en otros idiomas que significan, tienen conceptos, tienen significados que no se pueden traducir, no existen traducción en otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, en alemán hay una palabra que es Waldeinsamkeit. Waldeinsamkeit es la palabra que expresa cómo sentirse solo cuando te sientes solo en un bosque. Eso no se puede decir en castellano. No hay una palabra para decir estoy solo en un bosque, ¿no? Eso, bueno, primero ya no se puede, ¿no? Porque está el WhatsApp. Entonces es imposible, ya es un fenómeno imposible, ¿no? Pero cuando se podía, en alemán había una palabra, ¿no? Culaccino. Culaccino es en italiano la marca que deja la copa de vino, ese aro que deja cuando la ponemos en la barra, ¿no? Nangata es en sueco el reflejo de la luna sobre el mar. Eso no tiene una palabra en castellano, ¿no?
Komorebi, la luz que se filtra en japonés a través de las hojas de los árboles. Fijaos, qué bonito, ¿no? Hay una palabra para llamar a la luz que pasa una vez su reflejo por los árboles, ¿no? Bueno, hay muchas palabras en muchos distintos idiomas, ¿no? En ruso, pochemushka, una persona que pregunta mucho, ¿no? Esto, uno que está en el jardín de infancia tiene pochemushkas, de 3 a 5 años tiene 30 en cada clase, ¿no? Son pochemushkas que están ahí y venga, y por qué, y por qué, y por qué. Tú ya cortas y ya no desconectas, ¿no? Hayus en indonesio, una persona que cuenta los chistes mal, ¿no? Todos tenemos un amigo, un cuñado que es un hayu que no sabe contar los chistes bien. Goya y muchas palabras, ¿no? Y esta en español. Por fin, una en castellano, una palabra que no tiene traducción en otros idiomas, que es sobremesa, ¿no? Que es eso que se hace, una forma de hablar después de la comida. No estamos haciendo la sobremesa, ¿no? Y no se puede traducir en otros idiomas. En muchos idiomas no existe esta palabra. Bueno, y esto es lo que pasó con las escuelas. Es decir, una escuela donde los alumnos pueden elegir el horario que quieren, donde eligen si se quieren examinar, cómo o cuándo, donde no tienen las asignaturas de la manera que las tienen, donde los profesores tienen una hora antes de empezar la jornada y una hora después para trabajar en equipo, donde el recreo lo eligen los alumnos. ¿Esto es una escuela? No puede ser. A ver, una escuela es un sitio, suena la campana, entra todo el mundo, quietos, en fila, nos sentamos, nos ponemos de pie, copiar, cerrar, traer los deberes, examen. Eso es una escuela. Un sitio donde hay una clase de 90 niños trabajando todos en lo que quieren, en un espacio como este auditorio, en un viaje a través del cuerpo humano. Eso es una escuela. Y bueno, había que buscar otra palabra, ¿no? Y pensé que quizás Escuelas 21 sonaba bien, porque era un fenómeno que se estaba repitiendo en distintos lugares del mundo, en distintas ciudades, de la misma manera. Y esto es una noticia increíble, porque esto en el mundo de la investigación científica es lo que se llama avance. Es decir, si hay una serie de profesores en Uruguay que han llegado a las mismas conclusiones en un liceo, que a las conclusiones que ha llegado una institución educativa en Bogotá, que está consiguiendo también muy buenos resultados y no se conocen, no han hablado entre sí, detrás de todo esto significa que estamos avanzando hacia otro modelo. Porque que lo mismo esté pasando en Sydney, que en Buenos Aires, que en Nueva York, que en la selva de Antioquía, eso significa que es un cambio que nos lleva por el buen camino. ¿Qué tienen en común estas escuelas? ¿Por qué unas escuelas son escuelas 21? ¿Cómo elegir a quién mirar? Yo pensé en tres cuestiones que tenían que ser muy simples para entender, porque alguno me dirá ahora mismo, ¿no? Alguno que es aquí, está docente y dirá, pues mi liceo, mi institución, eso lo ha hecho ya hace 20 años, llevamos haciendo eso que nos vas a contar, y mejor, lo hemos hecho mejor, y esto está inventado, esto lo inventaron en los 70, se inventó ya, ¿no? Que esto es una conversación que uno tiene cuando trabaja con docentes sobre cambio y transformaciones el día a día, ¿no? Entonces, ¿qué tres principios? Es decir, primero, una historia de éxito documentado. Yo tengo una escuela y resulta que en mi escuela el año pasado la mitad de los niños y las niñas de 14 años no venían, no terminaban el año. Y este año, después de dos cursos escolares que hemos hecho una serie de cambios, hemos conseguido que solo falten el 25%. Eso es un éxito muy importante documentado, ¿no? Una historia de éxito documentada. Segunda idea, que fueran pioneros, es decir, que tuvieran una metodología, un uso del tiempo, del espacio, de lo que fuera, que fueran de alguna manera los primeros, los que se lanzaron en hacerlo así, ¿no? Y que eso ha generado después una ola de replicaciones, de copias, tal, ¿no? Y tercero, que se pudiera replicar su experiencia, es decir, que estuviera tan bien preparada, ¿no? Que el profesor entra con su programación y tal, que si yo llego a otro colegio, a otro liceo, a otra institución y le digo, mira, nosotros trabajamos así, mira, te enseño la experiencia, cómo la hemos hecho,
ese otro profesor puede empezar a trabajar. Y solo con estos 3 principios, que son una tapadera, son un engaño, porque detrás de estos 3 principios hay otros 25 principios que indican realmente por qué estas escuelas están teniendo éxito, ¿no? Solo con estos 3 principios podemos elegir cómo son estas escuelas del siglo XXI. ¿Y cómo son? ¿Cómo son? Esto es un dibujo de un niño de 5 años que le dicen, dibuja tu escuela, ¿no? Dice, bueno, esto es lo que entendemos que es una escuela, ¿no? Tiene su edificio, su cancha de fútbol, su sol, las casas de los vecinos y los niños allí en 2 dimensiones corriendo detrás de un balón, ¿no? Ahora yo haría una pregunta. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido, ¿vale? Voy a daros 4 posibilidades. Y en parejas o en tríos, ¿de acuerdo? Vamos a comentar con el compañero de al lado en 2 minutos cuál de estas 4 posibilidades tiene que ser una escuela. ¿Puede ser un barco una escuela? ¿Puede ser un cocotero una escuela o no? ¿Una tienda para superhéroes es una escuela? ¿Puede ser una escuela? No, para nada. ¿Una orquesta? Os dejo 2 minutos, 3 minutos con el compañero de al lado. ¿Cuál de estas 4 posibilidades es una escuela? Tiempo. Comentamos con el compañero de al lado, luego ya. Un cocotero es una palmera que da cocos. ¿Vale? Yo he avisado al principio de la tarde que hablo muy mal, es castellano, ¿vale? Entonces... Venga, muy bien. ¿Tenemos algún ganador? ¿Todos? ¿Ninguno? ¿Es una pregunta trampa? ¿Quién piensa? Que levante la mano los que piensan que entre estas 4 opciones el barco tiene más posibilidades de ser una escuela. Que levante la mano el señor por la entrada, el equipo de naranja. Muy bien, bienvenidas. Y por aquí los compañeros. Bien, bien, bien. Pues en la India, en el delta del Ganges, tienen un problema enorme y es que las inundaciones se llevan todo a su paso cada vez que llega el otoño y el invierno. Por lo tanto, con la crecida del Ganges, destruyen todo. Y, entre otras cosas, destruyen también las escuelas. Por lo tanto, la única solución que vieron fue crear las escuelas encima del barco. Pero no solo crear las escuelas en el barco, sino dotarlas de placas solares y dotarlas de sistemas energéticos para que cuando llegasen al sitio, las escuelas atracasen, se subían los niños y se bajaba el kit de energía y las computadoras para el resto del pueblo. Y en el obstáculo que tenían, que era la inundación, encontraron su principal potencial, que fue transformarse en un barco. Esto pasa constantemente en las escuelas. El principal obstáculo y la mayor dificultad de una escuela, incluso el mayor riesgo y el mayor problema del entorno, acaba por convertirse en la mayor fortaleza de la institución educativa. Esto es una gran enseñanza de todas estas escuelas. El cocotero, la palmera, ¿puede ser una escuela? ¿Alguien piensa que de las 4 estará la mejor? Que levante la mano. Por allí solo una, bien. 2, para apoyar a la compañera, ¿no? Porque las 4 podían ser. Ya se le ha visto el plumero aquí, tal. Bien, Fundación Paraguaya,
van directamente las escuelas, los profesores a construir carreras de emprendimiento en Paraguay debajo de las plantaciones, directamente donde se necesita. La escuela no tiene que tener paredes, la escuela puede estar en el lugar donde está ocurriendo el emprendimiento, por lo tanto nos podemos mover allí y crear el proyecto propio de estos alumnos, ¿no? La orquesta. Bien, vale. ¿Quién no conoce el proyecto de los basureros también de Paraguay, que están creando instrumentos con los residuos en la basura, ¿vale? Hay un documental muy bonito que se llama Land Philharmonic. Land, del inglés de tierra, Land Philharmonic, ¿vale? Precioso para verlo, está en Vimeo. Y ahora sí, esta es un poco difícil, ¿no? Una tienda que vende suministros para superhéroes. Es decir, esto es que cuando Superman se mancha la capa, va ahí a que se la laven, ¿no? O el Hombre Araña, ¿no? Que le quedan cada vez que sale una nueva película nueva, las mañas, las bañas, eso. Brooklyn, tienda de suministros para superhéroes. Una tapadera. Venden una máquina del tiempo, venden el plano de los principales villanos de las historias del cómic para que sepas dónde localizarlos. Detrás de la tienda lo que hay es un espacio de trabajo donde los niños pueden leer y escribir. Es una iniciativa que se llama 826 Valencia, que si la buscáis así tal cual, 826 Valencia, podéis encontrarla en internet, que lo que hace es crear espacios, barcos de piratas, observatorios o, por ejemplo, un parque Explora, que son tapaderas para atraer a aquellos alumnos que no se quieren acercar al conocimiento y a partir de ahí engañarles para aprender, ¿no? O sea, engañarles. Porque yo venía antes, cuando veníamos hacia aquí, yo pensaba, ¿qué diferencia hay entre el Parque Norte, se llama Parque Norte lo que hay ahí, ¿no? Entre el Parque Norte y el Parque Explora? No hay diferencia, ¿no? La única diferencia es que el niño entra al Parque Norte diciendo, me lo voy a pasar bien, y sale del Parque Explora diciendo, me lo he pasado bien, sorprendido. Dice, no sabía que aquí no venía a pasar bien, ¿no? Pensaba que me tenías que llevar al otro parque, mamá. Nos habíamos equivocado. No, pero de repente pasa algo, ¿no? Y pasa algo porque hay una experiencia de aprendizaje diferente. Bueno, estas escuelas 21, y estos son solo 4 ejemplos, ahora vamos a ver algunos más. Las escuelas crecen, las escuelas cambian, las escuelas están atentos a lo que pasa a su alrededor. Cuando hay inundaciones, yo me convierto en una escuela barco. Cuando estoy en el Brooklyn y nada pasa a mi alrededor y veo pasar todas las mañanas niños que han dejado la clase y se han ido antes de que les toque, pienso cómo puedo recuperarlos y pienso, quizás una tienda para superhéroes. ¿Por qué cambian las escuelas? Las escuelas cambian porque cambia la sociedad, cambian las generaciones de los alumnos, cambia las herramientas de la información y la comunicación, hay libros, hay dispositivos, cambia lo que sabemos sobre el aprendizaje, sobre lo que sabemos sobre el cerebro. Si sabemos que podemos ser inteligentes de muchas maneras, cambia lo que podemos hacer en el aula y cambia también la pedagogía, los casos de éxitos de otras escuelas. Y estas escuelas que están abiertas, son permeables a lo que está pasando en el mundo, toman decisiones a partir de esto. Yo veo a mis alumnos y digo, mis alumnos del año 2015 en Medellín no son iguales a mis alumnos en el año 1990 en Medellín. No lo pueden ser, porque están viviendo un momento socioeconómico, histórico y cultural distinto. Y esto tiene que cambiar mi forma de estar con ellos en el aula. No para adaptarme a ellos, para que ellos pasen los exámenes, sino para conectar con ellos, para saber quiénes son, para saber qué necesitan. Igual que cuando aprendemos más sobre cómo aprendemos sobre el cerebro, si yo sé que hay una serie de habilidades, comportamientos que repercuten en cómo aprendemos mejor, esto tiene que impactar en cómo organizo yo lo que hago en el aula, ¿no? Porque tendríamos
mejores y distintas herramientas. Y esto es algo que tampoco es nuevo. Esto es algo que viene diciéndonos la pedagogía muchísimos años. La historia de la pedagogía, estamos sujetos, todas estas grandes escuelas vienen de una tradición, de un árbol genealógico de pensadores que cuando hablamos del movimiento Maker estamos hablando de María Montessori y el siglo XIX. Si María Montessori viviera en el año 2016, probablemente lo primero que hacía sería coger un kit de robótica de madera. Cogería unos elementos de madera, pero probablemente sería un kit de robótica y sería un movimiento Maker, sería un movimiento donde ponemos al alumno en el centro. Y llegados hasta aquí, viendo cómo aprenden estas escuelas, vamos a hacer otro nuevo ejercicio para vivir algo que tienen todas ellas en común, que tiene mucho que ver con lo que pasa aquí en el Parque Explora, con los dinosaurios y con la diferencia que hemos hablado entre estos dos parques. ¿De acuerdo? Os voy a pedir que os sentéis de 3 en 3. ¿Vale? O sea, que lo que habéis venido solos, nos podemos poner de 3 en 3. Hacéis amigos, ¿vale? Sois colombianos, no sois españoles, por lo tanto sois gente simpática, amable. Os podéis juntar de 3 en 3 rápido y no pasa nada, ¿no? Porque os saludáis, tal. Nos ponemos de 3 en 3, ¿sí? Aquí tenemos 2 y 1 atrás. Os podéis poner juntos en la misma fila, ¿vale? Junticos, 3 sentadicos, eso. Muy bien. De 3 en 3. ¿Tenemos equipo ya? Bueno, no pasa nada. Ahora os apañáis. Los de 4 os apañáis. Estamos 3, ¿no? Vamos a hacer una actividad muy sencilla. Que en esta línea de 3, y los de 4 lo hacéis como podáis, de los laterales, ¿vale? Hay una persona en el centro, ¿vale? Entonces, una de las 2 personas que está en los lados le va a tapar los ojos a la persona del centro, ¿vale? Y no va a ver nada. Eso es, le tapamos los ojos, muy bien. Tapamos los ojos, muy bien. Eso es. Muy bien. Eso. Y la otra persona, ¿vale? La otra persona que está al lado, el tercero, le va a tapar los oídos. Bien tapados. Muy bien. Eso, así. Estupendo. ¿Vale? Y ahora, permaneciendo así, vamos a dar paso a la siguiente diapositiva que dura menos de 1 minuto. Pero nos quedamos así todo el tiempo, hasta que termine. ¿Vale? 3, 2, 1. Tiempo. A ver si tengo sonido ahora o no. Tiempo. Podemos liberar al compañero. Entonces me gustaría que trataseis de transmitir lo que con las manos y le habéis quitado a esta persona, ¿no? Ha habido 2 que habéis estado viendo
y otro que ni ha visto ni ha oído, ¿verdad? Entonces me gustaría que le transmitierais qué ha pasado durante este minuto, ¿de acuerdo? Libremente le contáis lo que ha pasado, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Una actividad muy sencillita, ¿no? ¿Quién pensáis que ha tenido una experiencia más completa? ¿Las personas que han estado tapado y que se lo habéis contado ahora? ¿O las personas que habéis estado liberados? Obviamente los que podíais ver y podíais oír escuchar, ¿no? Pero no tendría por qué ser así, porque en el fondo le habéis contado ahora todo, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo constantemente en las escuelas. Estamos contando y transmitiendo, obsesionados con enseñar y transmitir y contar, estamos secuestrando la experiencia de aprendizaje. Vosotros han tenido una experiencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque se han dirigido, han tenido una relación directa con el contenido, con el vídeo, con la música, con el texto, con lo que sea. Han tenido una relación directa. Más atenta, menos atenta, pero la han tenido. El otro ha estado ahí escuchando ahora y vosotros habéis dicho, los que habéis visto, oye, qué vídeo más chulo, ¿no? Qué música, qué vídeo chévere, ¿no? Y el otro está secuestrado. La de social media del Parque Explora, que tome nota de esto para el tweet. La obsesión por la enseñanza ha secuestrado el aprendizaje. ¿Vale? Ahí queda ahí puesto esto. Entonces, esto es lo que pasa constantemente, ¿no? Una escuela del siglo XXI es un parque de experiencias de aprendizaje. Y en estas experiencias de aprendizaje el profesor puede enseñar y muchas veces lo mejor para enseñar es dejar que los alumnos interaccionen, aprendan y vivan ellos directamente su experiencia. Es decir, que el docente sea un gran diseñador de experiencias de aprendizaje, donde a veces él es más importante, a veces desaparece completamente, a veces ha invertido mucho más en preparar un buen vídeo que produce un efecto mucho mayor que lo que él pueda contar. Por lo tanto, lo que tenemos es una escuela donde los profesores somos diseñadores de ese guión de aprendizaje y algunas veces entramos y salimos de la obra, ¿no? Entramos y dice, tengo un papel, entro y salgo, pero hay un guión escrito en el que están ellos, ¿no? Y yo a veces soy personaje, puedo salir y puedo ir entrando, ¿no? Y eso es lo que pasa en muchos centros, ¿no? En muchos centros, las escuelas Lumiar no sé si las conocéis, Río de Janeiro, Salvador, en Brasil, llaman la atención porque de repente en los informes PISA tienen muy buenos resultados académicos de lectura. Se marcha para allá la OCDE, ¿no? Con todo su equipo, allí todos los alemanes con el bigote, ¿no? Allí a ver qué está pasando aquí. Está en Río de Janeiro,
esta gente está haciéndolo muy bien, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Y de repente encuentran alumnos hasta los 12 años que por la mañana entran y deciden qué van a hacer durante el resto del día, cómo se van a mover. Tienen el horario, la jornada escolar dividida en 3 módulos distintos y dentro de esos módulos van viendo en qué espacio trabajo, dónde he dejado lo que iba haciendo ayer y ves un movimiento, ¿no?, de alumnos que no todos a la vez están haciendo lo mismo, sino que hay distintos itinerarios de aprendizaje. Y al otro lado del mundo, un instituto de Nueva York, Quest to Learn, una escuela de educación primaria, decide que lo que está pasando en los videojuegos es muy atractivo para aprender. Dice, ¿qué hacen bien los videojuegos? ¿Por qué los niños quieren estar jugando tanto a zombies contra plantas, a Angry Birds, a Super Mario? ¿Por qué Pokémon Go? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta difícil, ¿no? ¿Por qué estamos todos con Pokémon Go, no? Porque tienes un carácter, un personaje, porque te va diciendo cómo vas tu proceso de crecimiento, porque tienes distintas oportunidades que se llaman vidas, porque tienes comodines, ¿no? Y si uno piensa un poco más debajo de todo esto, dice, tengo vidas, tengo una barra de salud, de crecimiento, ¿no?, de mi personaje, tengo que conseguir unos objetos en un proceso. ¿Esto en las escuelas cómo se llama? Esto se llama evaluación. Se llama evaluación. Tú tienes que conseguir unos objetos, tienes distintos colores, puedes ir añadiendo cualidades. Lo que pasa es que la hemos querido hacer tan rígida la evaluación que nos hemos olvidado de que no todo puede evaluarse de la misma manera, que hay distintas herramientas y que todas ellas pueden medir mejor unas cosas y medir peor otras, ¿no? No todas las herramientas valen para medirlo todo. Y en este instituto dijeron, bueno, vamos a recoger estos principios y los introducimos, ¿no? Y al otro lado del mundo, otra vez, de repente nos encontramos con el Centro para la Innovación y el Aprendizaje de Sydney, que es un colegio también normal, una institución educativa, donde en una gran clase de 60 alumnos, como vemos aquí, todos ellos van trabajando de manera distinta. Hay una línea común, que es que en quinto de primaria, con 10 años, durante los próximos 6 meses van a trabajar todos los sistemas del cuerpo humano. Y en vez de decir tema 1, sistema respiratorio, actividades, ejercicio, mañana examen, tema 2, lo habéis entendido todos bien, ¿no? Tema 3, sistema circulatorio, las venas, los nervios, lee Juan, lee Antonio, actividades, examen. Tema 4, dicen, en grupos de 4 sois investigadores que vais en una nave muy pequeña dentro del cuerpo humano. En vuestro paso por cada uno de los sistemas tenéis que recorrer los distintos órganos donde os están esperando una serie de desafíos. Desafío es igual a actividad. Podéis ir por la ruta que queráis y podéis empezar por el sistema que queráis. De cada uno de los sistemas que visitéis me tenéis que traer 8 objetos que documentan vuestro viaje. ¿Qué son esos 8 objetos? La lectura de un texto, un organizador gráfico, quizás una prueba escrita, una fotografía, algo que comentan con los padres, lo que solemos llamar nosotros tareas, ¿no?, y actividades. Pero la narración es completamente distinta y lo que tenemos delante es un paisaje de aprendizaje. Distintas experiencias, distintos itinerarios para trabajar. Fijaros, si tenemos ya algo que pasa, ¿no? En el mundo hay una forma de replicar estas experiencias, ¿no? Y esta forma de replicar estas experiencias, estas 3 experiencias y otras muchas más, dibujan un escenario estimulante de aprendizaje. Tenemos los profesores que están pensando, vamos a trabajar los sistemas, ¿cómo vamos a hacer este viaje? ¿Qué actividades hay? ¿Qué actividades variadas? ¿Cuánto tiempo vamos a dedicar? Y a partir de ahí luego se mueven en libertad los alumnos, ¿no? ¿Dónde están los recursos? Esto no significa que los alumnos hacen lo que quieren. Significa que en un marco de trabajo estructurado, ¿no?, que es el currículum, yo le doy
algunos elementos para que se muevan con libertad. Les doy la opción de elegir. Les doy la opción de elegir porque es nuevo, porque es moderno, porque soy innovador y digo, es que soy innovador, mis chicos pueden hacer lo que quieran. No, les doy la opción de elegir porque aprenden más. Porque si ellos eligen qué es la siguiente actividad que quieren hacer, se sienten responsables de su decisión y de su propio proceso. Y por lo tanto sentirán más vinculación que si se sienten obligados a hacer el ejercicio 3, 5 y 7 que les he mandado yo. ¿Qué más me da a mí? Si yo sé que pueden hacer el 3, 5, el 7, el 9 o el 14 y van a conseguir aprender lo mismo sobre el sistema. Que elijan por dónde quieren ir, ¿no? Que se muevan en una constelación de estrellas que son distintas actividades, ¿no? Y tenemos un escenario, una forma de replicar. Algo que se me había olvidado comentar al principio es que todas estas escuelas o bien son públicas o bien son concertadas, es decir, no son privadas. O sea, que son, en inglés se llama charter, ¿de acuerdo? Que tienen un nivel de relación con el gobierno, pero son sostenidas con fondos públicos, que se llaman, ¿vale? Esto es muy importante porque esto significa que todo lo que estamos hablando aquí, todas estas experiencias que buscan que os llevéis el libro, que lo trabajéis, que lo llevéis a vuestros coles, que busquéis inspiración, están basadas en experiencias reales donde lo más importante no es el factor socioeconómico, sino el cambio cualitativo sobre la forma de trabajar, el cambio en la metodología, el cambio en la evaluación, el cambio en el horario. Ahí es donde está el auténtico reto, en hacer ese pequeño cambio. Knowledge is Power Program o la Fundación también de Colombia Escuela Nueva, que está trabajando con el aprendizaje cooperativo en zonas muy alejadas de los centros urbanos, de una manera muy similar a cómo lo está haciendo los centros KIPP, que están en Estados Unidos, en barrios con una alta población afroamericana, alejados de los centros de las ciudades, ¿no? Con más dificultades y menos recursos. De repente, cuando no tengo recursos, cuando tengo alumnos de distintas edades en el aula, ¿cuál es mi mejor recurso? El compañero. El compañero. Hay 3 grandes profesores dentro del aula, ¿vale? En la vida hay muchísimos, pero dentro del aula hay 3 grandes, ¿no? El profesor, el compañero y el espacio. El espacio es el gran tercer profesor que regula la forma en que nos sentamos, la forma en que invitamos a ocupar el espacio, predispone a que pasen cosas distintas dentro de nuestra clase, ¿no? Entonces, alumnos que se apoyan los unos a los otros. En el Instituto Manchester de Reino Unido han diseñado su modelo de paisaje de aprendizaje, es decir, han dicho, vamos a dejar que durante 4, veis ahí el horario del día, ¿verdad? Tienen 4 grandes bloques en color azul arriba. Durante 4 grandes bloques de nuestra semana, los alumnos se puedan involucrar en un proyecto que ellos deciden la temática siempre que esté relacionada con el contenido del currículum. Pero ellos van trabajando y lo que han desarrollado es como un esquema de trabajo para que todos los alumnos lo sigan de esa misma manera. Algo muy similar a lo que están haciendo de una manera espectacular también el Instituto Tech High de San Diego y que está teniendo un éxito impresionante, o la red de colegios Big Picture Learning o la red New Tech Network, ¿no? Han dicho, ¿qué podemos hacer para introducir la realidad en el aula? ¿Qué podemos hacer para crear modelos de trabajo distintos? Y cuando entras a estos coles, lo que te encuentras es que los alumnos están creando, están haciendo. Hay alumnos leyendo, hay alumnos probando, hay alumnos subrayando, hay alumnos con el ordenador, pero lo que hay es un proyecto, ¿no? Porque si venimos, fijaros, ¿verdad? Si venimos de ese paisaje de aprendizaje, donde tenemos actividades de distinto tipo, en el que los alumnos pueden moverse por distintos itinerarios recolectando distintas cosas, ¿no?
Cambiad el cuerpo humano por los ecosistemas, por distintos momentos históricos, por momentos literarios, ¿no? Imaginaros que sois unos viajeros del tiempo que tenéis que documentar y conseguir traer extractos de los distintos movimientos literarios en lengua castellana durante los últimos 2 siglos, ¿no? Y vais en una cámara del tiempo y hacéis entrevistas a los principales autores de estas obras, con texto y tal. Volvemos a otra vez, ¿no? Actividades distintas, con sentido, enmarcadas en la realidad, con distintos caminos y con equipo y con un proyecto que se va creando, ¿no? Y entonces lo que tenemos es un proyecto. Tenemos realidad, tenemos otra forma de organizar el horario y de trabajar con estos alumnos, ¿no? Bueno, todos estos casos reales dibujan un escenario, digamos, colaborativo, ¿no? Antes estábamos hablando de un escenario estimulante y cuando introducimos otro desafío, cuando introducimos el trabajo en equipo, lo que tenemos es un escenario colaborativo. Distintos alumnos trabajando en un equipo donde tienen que responder a un proyecto determinado y donde el profesor no desaparece, sino que ahora mismo apuesto por estas 3 ideas principales. Me vais a escuchar 10 minutos y luego a trabajar 20, pero a trabajar, ¿no? Recordad esta idea de no les pongamos más ya, no les tapemos los ojos y los oídos, ¿no? Ahora me escucháis 10 minutos y después vais a interaccionar vosotros directamente con actividades distintas, variadas, de distinta naturaleza, y luego me escucháis otra vez, ¿no? 10 minutos, ¿vale? A mí me encantaría que los ministros pusieran una regla muy sencilla para mejorar la educación de cualquier país. Y para mí sería la siguiente: que por cada minuto que un profesor habla dentro de la clase, le dé a los alumnos el doble para trabajar solos o en equipo. Si yo hablo 10, tenéis que trabajar 20. Si yo hablo 20, tienen que trabajar 40. Sería genial, ¿no? Es decir, una regla muy sencilla, porque esos 20, esos 40 minutos que están trabajando significa que yo he preparado una experiencia de aprendizaje. He preparado una vivencia en la que ellos van a relacionarse directamente con el contenido. Y por ir dando la vuelta a otros lugares del mundo con otros escenarios distintos, las escuelas de Suecia, escuelas Kunskapsskolan, escuelas del conocimiento, empezaron hace 15 años, cuando vieron por primera vez una computadora y cuando nacieron los blogs, ¿no? Google sacó su primera maquinaria para hacer blogs, que era Blogger, y este equipo de profesores vio aquello y dijo, esto es espectacular, ¿no? Los demás no entendíamos, los demás decíamos, un blog, qué interesante, ¿no? Pero esta gente miró eso y dijo, esto es espectacular. Pensó, fíjate, si tú le pones aquí a los alumnos lo que tienen que aprender, así como con vídeo y con actividades, y se lo dividimos así como en, ellos lo llamaron steps, ¿no? Pasos. Si lo dividimos en distintos pasos, oye, yo como profesor ya no tengo que hacer eso, ¿no? O sea, si yo soy el profesor de matemática y se pasa la hora, 1 hora entera todo el rato, ¿no? Repitiendo el ejercicio ahí en el pizarrón, ¿no? Y Juan no lo ha entendido y Ana sí, y yo se lo tengo que repetir a Juan, pero Ana ya está aburrida, que esto es lo que está pasando constantemente, ¿no? Es decir, Juan lo necesita ver 2 veces y Ana no, Ana ya va por el siguiente paso. Entonces dijeron, esto es una maravilla, yo ya no tengo que hacer esto, yo me puedo centrar en ver cómo va Juan, ver cómo va Ana, porque ellos ya lo van a estar viendo, ¿no? Bueno, pues esta gente lo pensó hace 15 años y empezó ahí a grabar sus cosas, a poner su contenido y desarrolló este modelo tan sencillo de steps que veis, ¿no? Lo hizo con el currículum de matemáticas. Cosas de la vida que después, ¿no? 20 años más tarde, hay todo un modelo de trabajo de flipped classroom
y hay todo un modelo con Khan Academy, que no sé si os suena alguno, suena esta iniciativa, ¿no? De Khan Academy para enseñar las matemáticas de una manera muy similar a esta, ¿no? Pero aquí hay una enseñanza, de nuevo, muy potente, que es que la tecnología tiene que servir sobre todo para humanizar más el aprendizaje. Y para humanizar más el aprendizaje, la tecnología nos puede quitar a las personas de muchísimas tareas que nos permitan estar más cerca de lo que necesitan nuestros alumnos, ¿no? Y volvemos a eliminar la transmisión, ¿no? Es decir, olvídate de contar. Yo sé que todos los profesores nos gusta dar clase, que hasta el propio vocabulario es así, dar clase, ¿no? Porque tú te apasiona la literatura, ¿no? O la historia, o la biología, y tú se lo quieres contar a ellos. Y quieres que les guste tanto como a ti, porque tú has hecho 50 fotos de pájaros y se las quieres enseñar las 50, ¿no? Y es más fácil que ellos tengan esta experiencia por sí solos, por sí mismos, ¿no? Y no se la arrebatemos nosotros. Por lo tanto, hay distintas experiencias muy similares como por ejemplo también en Nueva York se ha creado una gran plataforma de contenidos que han llamado eZone, que lo que hace es permitir que los alumnos de bachillerato, están en un periodo de prototipo de 16 a 18 años, tengan todo lo que necesitan, todo, en una plataforma propia de aprendizaje, los temas, los ejercicios. Por lo tanto, cuando ellos vienen al aula, ¿a qué vienen? Vienen a interaccionar con el compañero, a responder preguntas concretas, a hacer alguna prueba, a presentar, a traer sus propias preguntas. Vienen a que pasen cosas concretas en el aula, ¿no? Estos, los primeros que necesitan aprenderlo también son los de la universidad, ¿no? ¿Qué pasa en la universidad, ¿no? Estos profesores que no saben que se ha inventado la máquina de fotocopiar, ¿no? Hace 25 años y tienen el libro escrito, compra su libro y encima vienen a leer el libro. Es que es el colmo ya, ¿no? Y sigue pasando, ¿no? Y después de la máquina de fotocopiar se inventa el CD y el USB y siguen contando el mismo libro, ¿no? Esto no es experiencia de aprendizaje. Bueno, esto lo que nos dibuja es otro escenario que podríamos llamar de más todavía de personalización, ¿no? Donde tenemos contenidos en una plataforma de distinto tipo y estos contenidos lo que nos permiten es, pues, dar libertad a los alumnos. Y esto es algo muy importante que estamos empezando a entender ahora mismo en las instituciones educativas. Y es que yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la sensación de que queremos pasar de esto a esto, ¿no? O sea, uno no sabe muy bien por qué. Pero esto no me parece que sea tan apto para el aprendizaje como esto, que es el mismo sitio, con las mismas capacidades, con el mismo espacio, ¿no? Pero para dar libertad en el espacio, ¿sabéis quién lo da? La tecnología es la que elimina el ancla de que el alumno tenga que ir a un sitio determinado a escucharte, ¿no? Porque lo tiene ahí. Y entonces yo le puedo decir al alumno que puede estar aquí fuera, ¿no? Puede estar ahí en ese jardín, puede estar aquí dentro porque lo tiene ahí. Entonces yo puedo ir a él puede venir a mí y podemos trabajar de otra manera, ¿no? Porque hasta ahora mismo lo que pasaba es que veníamos a clase porque teníamos que recoger ahí toda la información. Pero eso ya se ha acabado. Entonces hay que venir a clase a tener una experiencia de aprendizaje o hay que venir a clase a resolver las dudas o hay que venir, pero ya no podemos venir a clase a escuchar constantemente lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues estas son algunas de las muchísimas de las experiencias que se recogen en el libro, ¿no? Para mí una escuela del siglo XXI es una comunidad de aprendizaje personalizado y es algo que tienen en común todas estas escuelas y todas las otras que aparecen ahí.
Son escuelas que ponen la metodología, la evaluación, los recursos, el horario, el calendario, lo que entienden que tiene que pasar al servicio de las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. Y para eso hay distintos escenarios para poder ponerlo en funcionamiento. Dicen que el mundo es como un libro y quien no viaja lee solo una página, ¿no? Bueno, pues nosotros hoy queremos regalaros un libro porque no hay mejor forma de viajar que leer un libro, ¿de acuerdo? Así que con este viaje a la escuela del siglo XXI os podéis ir a ver todas estas escuelas sin moveros de vuestro sofá y además os animo a que os lancéis con algunas de las acciones, porque tiene un camino para trabajar en vuestras aulas con más de 100 acciones concretas para empezar a hacer algo en tu cole, con tus profes, de una manera adecuada. Estos 3 escenarios que hemos visto, nosotros en España actualmente lo estamos trabajando con distintos colegios que aprenden cómo generar un paisaje de aprendizaje, cómo aprender a trabajar por proyectos, cómo generar y organizar su espacio digital para hacer esta personalización. Por lo tanto, os animo a que con el libro os lancéis, probéis, lo hagáis con vuestros compañeros y disfrutéis del viaje. Muchas gracias y un placer. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues estamos a tiempo y si no, los que se quieren escapar rápido se pueden escapar ya, no pasa nada. No sé si hay micrófono para pasarle o tenemos que hacerlo de viva voz. Bueno, Alfredo, muchas gracias por la charla, ha estado muy interesante y yo quería preguntarte por el papel de las bibliotecas y los museos en esas experiencias de las que hablaste. ¿Qué rol ocupan o pueden desempeñar estas unidades de información en esta tendencia de las escuelas 21? Pues mira, las bibliotecas y las bibliotecas y la otra que me habías dicho, los museos, son las instituciones sociales que más se parece, su transformación más se parece a lo que está pasando en las escuelas. Y han sido los museos, los que hoy hemos estado hablando también en la comida, los que han pasado de vivir un modelo de yo llego al museo y simplemente tengo que ver lo que hay y se me da impuesto de una manera determinada y hay una sola posibilidad, a decir, bueno, yo llego al museo a tener una experiencia con el arte o con el conocimiento, ¿no? Y por lo tanto la obra se puede organizar de distintas maneras, hay formas de interaccionar con ella y tal, ¿no? Entonces, creo que museos, bibliotecas y escuelas son instituciones que pueden aprender mucho las unas de las otras por las experiencias que están teniendo, porque no habría ninguna diferencia entre aprender los movimientos literarios de los que hemos hablado dentro de un museo o dentro de un aula. ¿Cuál es la diferencia? Lo que cambia es el espacio, en la forma que yo organizo el espacio, pero no hay ninguna. Entonces, los equipos de museos y bibliotecas y colegios pueden trabajar muy bien juntos para ser muy buenos diseñadores de experiencias de aprendizaje y, por otro lado, las mayores instituciones que buscan las finalidades más cercanas siempre en los entornos locales son precisamente museos y bibliotecas. Por eso, buscar alianzas con estas instituciones hace que muchas veces algunos colegios permitan ampliar su jornada y convertirse en auténticos entornos de aprendizaje, ¿no? En vez de terminar a las 2, seguimos en el museo o seguimos en la biblioteca porque hemos hecho un acuerdo con ellas, ¿no? Pues son instituciones muy afines y con las que en este momento hay que trabajar muy de cerca. Alfredo, muchas gracias por tu exposición. Quería preguntarte por qué percibiste en tu viaje alrededor de los padres de familia y el rol que juegan ellos en toda esta transformación de Escuela Siglo XXI. Mira, yo inicié este viaje buscando inspiración porque ya estaba en procesos de transformación y de mejora con distintas escuelas, ¿no? Y entonces llega un momento en el que dices, bueno, vamos a ampliar los horizontes y empiezas a descubrir otros sitios y vas a buscarlos, ¿no? Y mi experiencia en proceso de transformación en escuelas en España con las familias es que necesitas
involucrar o hacer la llamada a la familia para que se sienta vinculada, ¿no? La participación genera comprensión del proyecto y esto es muy importante. Por eso hoy se busca tanto la participación y se generan colaboratorios, se generan tantos espacios, porque solo la participación garantiza la comprensión de un proyecto. No se puede leer la lectura, volvemos a esta misma idea, ¿no? La lectura del proyecto educativo de tus hijos no garantiza que tú entiendas completamente cuando se produce un cambio muy distinto, ¿no? Entonces, buscar la participación, incluso cuando buscas esa participación, es muy probable que tengas que hacer mucho ejercicio de comunicación y mucha pedagogía para explicar por qué tu hijo de 9 años el año pasado tenía 12 exámenes y este año tiene solo 6, pero tiene una herramienta de evaluación que es un portfolio, ¿no? Esto es yo de esto en concreto tengo ya mi discurso de 10 minutos infalible porque es la pregunta de todas las escuelas, todos los años, una vez al trimestre, alguna familia que dice, mi hijo antes hacía 10 exámenes, yo sabía que estaba aprendiendo mucho, ahora hace 5 y me dice que tiene que ir recogiendo, mostrando, no lo entiendo, no me da la sensación de que está aprendiendo, ¿no? Entonces hay que hacer un ejercicio muy paciente de explicar que hay distintas herramientas de evaluación y en qué consiste. Y en el fondo, algo que es muy importante, que es romper el debate entre escuela tradicional y escuela innovadora, porque eso no existe. Esto es es como un blanco y un negro que hemos creado y eso no existe. Lo que hay son escuelas que crecen, escuelas que están en distintos momentos. Entonces, no hay es que esta escuela es innovadora y ahora lo abandonamos. No, hay escuelas en un proceso de crecimiento. Por lo tanto, ahora vamos haciendo cosas y en este momento os explicamos qué es lo que estamos haciendo. Es muy importante, hay casos de éxito documentado y en todo momento lo que estamos buscando es que vuestros hijos aprendan mejor. Y para que aprendan mejor, estamos buscando cómo hacerlo, ¿no? Y no solo lo estamos buscando, sino que nos estamos apoyando en casos documentados. Hay un ejercicio de participación y de comunicación, ¿no? Pero una vez que la familia está convencida, son los radicales del momento. O sea, luego van a otras escuelas y ya no tienen frontera, ¿no? El mismo padre, y esto es algo que es en sí mismo muy humano, el mismo padre que ha sido el principal hostigador contra el proceso de crecimiento, en el momento en que lo comprende, se convierte en el evangelista número 1. Pero es así, ¿no? Tú para tener buenos evangelistas necesitas que vivan buenos procesos de comprensión, ¿no? Buenas tardes. Muchas gracias por toda esa inspiración. Pues yo me voy de aquí con muchos regalos. Hay una duda que me surge y es que yo siento que hay muchos chicos que hay que generarles todavía ese aprendizaje de la autonomía. Siento que este tipo de estrategias necesitan mucha autonomía. ¿Hay una edad de pronto recomendada para iniciar con esto, como para que ellos logren desarrollar eso? ¿O en cualquier edad logramos que ellos alcancen a ser tan autónomos de hacerse cargo de su aprendizaje y aprender por ellos mismos? Fíjate, la escuela es el único lugar de ensayo en nuestra vida del proceso de aprendizaje, ¿no? La escuela como institución tiene una cantidad de características únicas, ¿no? Es la única que siempre está mirando de cara al futuro. Es probablemente la única ya en los próximos años donde vamos a pasar más tiempo, donde formamos los principales lazos, ¿no? Afectivos que van a tener una repercusión muy grande en nuestra vida. Y de la única donde debería ser el error, el ensayo, el lugar más permisivo para que eso pasara. Porque es mucho más importante aprender a ser autónomo dentro del aula que no fuera. Es decir, ahí puedes fallar, ahí puedes equivocarte. Para eso está la escuela, para eso. Entonces, según avanza la edad, en estos procesos que son procesos globales de toda una institución, según avanza la edad sí que se va notando un mayor aumento de la autonomía y de la implicación, ¿no? Yo puedo llegar a tener alumnos de secundaria de 16 años que eligen cuándo quieren hacer sus exámenes de matemáticas y sus procesos de evaluación de matemáticas y que van solos y tienes una entrevista semanal con ellos porque han estado trabajando antes
en una especie de paisaje, con movimiento, con distinto marco más o menos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cada etapa tiene su grado de autonomía y que necesita practicarse. Pero lo más importante es empezar. Entonces yo te dijera que estés en el ciclo que estés, con los alumnos que estés, la intuición de la autonomía dentro de ese marco de reglas del juego, ¿no? Tú pones las reglas del juego. Puedes elegir entre esto o esto, entre estas tres cosas, pero esa pequeña capacidad de tener autonomía cuanto antes dentro del aula y no fuera. Alfredo, agradezco muchísimo pues como este panorama que nos abres al mostrarnos experiencias muy diversas en el mundo que realmente se alinean y nos dan como combustible a lo que estamos haciendo aquí en Medellín. Y me inquietó algo y es, mencionabas que has encontrado esto sobre todo en entidades privadas o independientes. Entonces, me preocupa un poco, es como qué está pasando en el mundo, en lo público, y dónde ves grieta ahí de entrada para la transformación desde los sistemas oficiales que son los de mayor cobertura en el mundo. Sí, mira, una cosa que sí que he dicho aquí que es la eterna pregunta, ¿no? Porque es la eterna pregunta porque es lo primero que el docente piensa, ¿no? Eso yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Eso, lo que tú me has dicho, esa clase tiene más recursos, tienen más profesores, tienen más tiempo, tienen lo que sea que tiene de más, ¿no? Entonces, la primera idea es decir, esto que he comentado, todos estos centros son públicos o son concertados, ¿no? Que en inglés se llama charter schools, que están sostenidos con fondo público. O sea, no son centros privados y esto es una variable muy importante para quitar. Lo que sí que es verdad es que, y antes lo que estábamos hablando antes, ¿no? Los sistemas públicos necesitan, igual que estos términos vienen de otro formato, necesitan clusters de innovación educativa, ¿no? Y quizás aquí en Medellín lo estáis haciendo mejor que en otros sitios, ¿no? Necesitan clusters de escuelas que están haciendo procesos de éxito documentado, de replicabilidad, de mejora, y que esas escuelas puedan servir pues, de ejes para otras escuelas en el distrito que hagan ese proceso, ¿no? Porque y esto viene del mundo del emprendimiento, ¿no? Las grandes compañías crean aceleradoras de empresas y lanzaderas para estar atento y para dejar a actividades o a proyectos excéntricos y alocados crecer, porque en algún momento esas experiencias se pueden convertir en auténticos servicios, ¿no? Y eso es lo que pasa en los sistemas públicos. Los sistemas públicos deben ser capaces de crear a nivel en educación estos clústeres o estas experiencias de las que luego pueda enriquecerse el conjunto del sistema. Lo que pasa es que, claro, los sistemas públicos son tan grandes que, pues, en el caso, ¿no? Yo en España me sé las cifras, ¿no? No puedes introducir un cambio de 8 millones de alumnos a la vez, ¿no? Y además pasa otra cosa muy interesante, que es que los cambios nunca van a venir desde la legislación, sino que lo que pasa en las escuelas es lo que está informando a los legisladores. Y esto es algo que ha cambiado radicalmente en los últimos 40 años en la legislación educativa. Entonces, porque hay casos de éxito documentado, se escriben las leyes de otra manera. Y esto hace que, para que un gran número de escuelas se pongan en un proceso de transformación con una legislación adecuada, tiene que haber 4 locos como vosotros haciendo un proceso de mejora y transformación en unas instituciones determinadas que repercutan en la legislación, ¿no? Si tú fueras ministro de Educación de Colombia, te encontrarías con este mismo problema, ¿no? Quiero decir, en el fondo es un problema, es decir, cuando eres decir, quiero mejorar el sistema, ¿cómo lo hago para todos a la vez? No puedo, ¿no? Pero es verdad que falta valentía para generar pues instituciones como esta, ¿no? Que está aquí enfrente, como el MOVA, ¿no? Como el Centro de Innovación para Docentes, donde se generen experiencias que tengan capacidad después de llegar a todo el sistema, ¿no? Yo, Alfredo, tengo 2 curiosidades. Ustedes han podido observar, después de que los alumnos salen de la educación, ¿qué pasa con ellos cuando quedan insertos en la sociedad común, donde nos hemos educado convencionalmente? Y segundo, ¿han podido observar ustedes que esta manera de aprender incida en la manera del ser?
Creo que no se puede, no hay ningún estudio, o yo no lo conozco y me encantaría conocerlo, pero yo creo que no lo hay, que haya medido el impacto que tienen esta distinta forma una vez que se abandona la escuela, ¿no? Sí que están apareciendo las primeras experiencias de instituciones educativas que con un proyecto distinto han tenido a sus alumnos desde los 6 hasta los 18 años, y sí que hay todo un discurso del alumno que cuando deja el centro educativo no va en la línea de que ha aprendido más, pero sí que dice que ha tenido más oportunidades, que ha aprendido mejor, que se ha sentido cómodo y cercano y siente como una cercanía con el conocimiento, por decirlo así, ¿no? Una forma de sentirse más cómodo, no es aburrido, no has tenido 12 años de tu vida donde ha habido cosas que te han resultado terribles, ¿no? Donde has estado horas y horas sentado y al final has aprendido a no escuchar durante una hora entera mientras otra persona habla, ¿no? Esto es algo que pasa en las escuelas, es una competencia del siglo XX, ¿no? Estar sentado y no escuchar nada durante una hora mientras otra persona habla, ¿no? Que bien, es muy útil para las reuniones de trabajo luego, en los años posteriores. Pero más oportunidades de aprendizaje, una relación distinta, y claro que tiene que ver algo con cómo somos, ¿no? Porque al final yo creo que es el eje de todo el proceso, ¿no? Que escuelas distintas construyen vidas y personas distintas, ¿no? Y para eso estamos en este proceso. Buenas tardes, Alfredo. Muchas gracias porque tus palabras realmente nos inspiran. Quería preguntarte, en ese cambio de actividad del docente propiamente en el aula de clase y la creatividad que tiene que implicar diseñar nuevas estrategias, nuevas actividades, nuevas formas de abordar el conocimiento, ¿qué nos puedes decir tú en cuanto a luces para ese cambio procedimental? ¿En cuanto a, perdona? A ese cambio del docente frente a las actividades. Al cambio de la metodología del docente frente a las actividades. Pues trabajar en equipo, los alumnos, aprender a enseñar a los alumnos a trabajar dentro de un rol como moderador, dentro de un rol como líder, dentro de un rol del equipo, y a pensar en algo que se comenta muy bien al principio del libro, de que podemos aprender hasta con 8 formas de ser inteligentes. Y esto significa que podemos diseñar actividades o desafíos musicales para matemáticas, que van a servir para comprender mejor la matemática. Así que te animo solo en el comienzo del libro, en el primer y en el segundo capítulo, ver cómo podemos crear actividades musicales para lengua y literatura, o literarias para enseñar música, o corporales para enseñar matemática, que son actividades muy distintas y nos invitan a pensar de una manera creativa a los profesores y que podemos utilizar con el currículum ya oficial de muchas áreas, y que no solo es escribir y rellenar una cajita con un resultado concreto en el cuaderno, ¿no? Alfredo, muchas gracias. Creo que hemos llegado ya al final de nuestra conversación. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes también por habernos acompañado en el auditorio del Parque Explora.